Evangelio es según San Mateo. Subiendo Jesús a una barca, atravesó el lago y fue a la ciudad de su residencia, Cafarnaúm. Presentáronle al punto un paralítico echado en su camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, perdonados te son tus pecados. Algunos escribas dijeron para sí: este blasfema. Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Viendo esto, las gentes se asombraron y glorificaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Gracias doy continuamente a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os ha dado en Jesucristo, pues por Él estáis ricos en todo, en toda palabra, en toda ciencia, y el modo como se ha confirmado en vosotros la predicación del Evangelio, de suerte que nada os falta en ningún género de gracia, y esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que os fortalecerá hasta el fin, sin mancha, para el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo 18º, después de Pentecostés, las ideas que traemos a consideración podemos resumirlas en tres. Por supuesto, íntimamente ligadas una con la otra, porque así hace la Iglesia al disponer durante el año litúrgico las misas de domingo, que son las que generalmente se predican. Generalmente ponen un evangelio que tiene una unión íntima con la epístola, que es lo que nos trae la ciencia, el conocimiento, el entendimiento de las cosas de Dios que deben ser consideradas en el día del domingo. En primer lugar, es bueno acordarnos, uniéndonos con el comienzo de la epístola de San Pablo, que nosotros tenemos un deber grandísimo de adoración a Dios. En el comienzo de la epístola, San Pablo empieza haciendo una alabanza a Dios nuestro Señor, a la Santísima Trinidad. Nosotros, naturaleza humana, caída por el pecado original, tenemos las facultades de nuestra alma disminuidas en su potencia, en su fuerza, y es lo que produce la distracción. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros perdemos la oportunidad de hacer un verdadero acto de adoración a Dios y no lo hacemos por esa falta de atención? El Gloria en cada final de las decenas del rosario es un acto de adoración a Dios. La simple genuflexión al entrar en un templo donde se encuentra el Santísimo, que por la cantidad de veces que nosotros podemos llegar a hacer, por ahí perdemos la fuerza interior de ese acto. Como es un acto de vida interior, es un acto de adoración a Dios nuestro Señor. El Sanctus, Sanctus, Santos de la misa es un acto de adoración. Son las palabras que los ángeles dicen sin frenar durante toda la eternidad delante de la majestad divina, y nosotros durante la misa lo repetimos. Entonces recuerden, el primer mensaje que nosotros encontramos en la misa de hoy, el primer vistazo: me alegré, ¿por qué? Porque me voy a la casa del Señor, dice el introito de la misa. Entonces recuerden que nosotros en la Santa Misa tenemos a Dios nuestro Señor dispuesto ante nuestro para la adoración. Hablando de comentarios sobre el Evangelio, que nosotros tenemos que buscar esa
esa conexión entre el Evangelio y la epístola, hay un detalle que llama mucho la atención en lo que es la atención de Dios para fomentar nuestra virtud. Nosotros le rendimos el culto que se le debe, la adoración, la acción de gracias, las peticiones, las reparaciones, y Él hace su parte, por supuesto. ¿Cómo llama la atención el hecho de que nuestro Señor le haya dicho a aquel paralítico, confía? Hijo, confía, tus pecados te son perdonados. Llama la atención que nuestro Señor haya dicho eso. ¿Pero por qué? Fíjense bien. Nuestro Señor dice claramente el Evangelio, se sube a una barca y va a otra ciudad. La palabra Jesucristo, hace 2000 años atrás, arrastraba la muchedumbre. La gente iba a donde iba nuestro Señor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, nosotros vemos la primera multiplicación de los panes. Nuestro Señor estaba en un lado del lago de Tiberíades, el lago de Galilea, que es uno de los lagos más largos del mundo, tiene 21 kilómetros. Y nuestro Señor cruza de un lado al otro. En realidad nuestro Señor no cruza de un lado al otro, sino que va al monte a rezar y se une a los discípulos caminando sobre las aguas. Cuando nuestro Señor llega al otro lado, la gente ya había ido. Ya estaba ya esperándolo. 21 kilómetros. Se largo. Entonces, nuestro Señor arrastraba a las muchedumbres. Y llama la atención el hecho de que le lleven un paralítico, y el paralítico está siendo llevado para ser curado, y que nuestro Señor le diga, confía. ¿No confiaba aquel hombre? ¿No tenía fe? Por supuesto que sí. De la perfección de su fe no hablemos. Pero que confiaba, confiaba. Y nuestro Señor hace como hincapié en esa misma virtud. ¿Qué es lo que representa todo eso? ¿Cómo nosotros debemos hacer hincapié en cada una de las virtudes, aunque parezca un acto repetitivo? Es un entrenamiento. Al final de la epístola de hoy, San Pablo hace alusión a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La podemos contemplar como realmente la parucía o nuestra presentación delante de Él, pero va a ser una sola vez. Una sola vez se producirá ese acontecimiento, que nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrenar esa presentación. La preparación para la muerte, uno de los libros espirituales más conocidos de San Alfonso María de Ligorio. Nosotros vamos a morirnos una sola vez. Por eso tenemos que entrenar a morir, estar preparados para morir, sin que nos cause ningún tipo de hartazgo, sin que nos cause ningún tipo de cansancio espiritual, pensar siempre lo mismo, pensar siempre en practicar tal o cual virtud. Que los sermones parezcan repetitivos, siempre hablan del pecado, siempre hablan de la salvación, es que nosotros estamos entrenando. El que quiere ganar una carrera, ¿qué hace para entrenar? Dar vueltas, corriendo y corriendo y corriendo. Ejercita su cuerpo. ¿Cómo? Corriendo. Y si se aburre, tiene que seguir corriendo. Si quiere ganar la competición. Nosotros, para ganar la corona de la salvación, tenemos que entrenar nuestro espíritu. Por supuesto que no solamente el cuerpo. Sí, hay que buscar la salud del cuerpo, por supuesto. Pero el que tiene que estar fuerte es el espíritu. Por eso llama mucho la atención el hecho de que nuestro Señor esté adelante de alguien que evidentemente confiaba y diga, confía, hijo. Nosotros tenemos que practicar repetidas veces los actos de virtud, cada vez más intensos, para estar fuertes en ellos. Pero ¿cuál es el asunto? Que me gustaría repetir, que nosotros siempre hablamos de ello. El problema del mal en el mundo. Que muchas veces nosotros tratamos ese asunto. ¿Por qué Dios permite tal o cual cosa? Y es bueno que nosotros repensemos esos principios, porque muchísimas veces nosotros vamos a depararnos con los males, pero si no estamos entrenados, no vamos a saber actuar bien. Lo que me hizo predicar eso en el día de hoy, fue que en el transcurso de la semana pasada,
En realidad, 2 días seguidos, en 2 veces que salí, el jueves y el viernes, y me encontré con 2 muchachos tirados en la calle, accidente en moto. Y uno va, los atiende, pero no quiero entrar en detalles, pero estamos muy lastimados y con mucho dolor. Uno les habla y percibe en sus ojos un dolor tremendo. Había uno pobrecito que estaba con la pierna destrozada. Y uno se pone a pensar, si fuera yo, ¿cómo estaría en ese momento? ¿Tendría presente los principios del por qué Dios permitió eso? ¿O estaría sufriendo como un animal, sin tener ningún tipo de elevación sobrenatural? ¿Ven la importancia de tener bien sentados los principios espirituales para aplicarlos en el momento a donde más nos cueste? El don de consejo, el don del Espíritu Santo de consejo, es precisamente el don que nos hace actuar de manera pronta, de manera urgente, delante de una ocasión sorpresiva. Si me agarra un auto, me atropella y me quedo tirado en la calle, todo roto, yo voy a tener los principios del por qué Dios permite esas cosas. Ese es el análisis, pensamiento que debo tener. Él confía de nuestro Señor a una persona que evidentemente estaba confiando. Entonces, algunos principios para el tema del dolor. Sobrenaturalizar todo lo que sea adversidad. Nuestro Señor Jesucristo, una vez comunicando a sus amigos, a sus apóstoles, el hecho de que Él moriría en la cruz para la remisión de los pecados, hizo con que San Pedro tratara de defenderlo, tratara de evitar ese mal que iba a venir a nuestro Señor o sí. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? San Pedro le dice que nunca le ocurra eso. ¿Y qué es lo que le dice nuestro Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y era San Pedro. ¿Por qué? Porque no tenía elevada su consideración sobre los dolores. Si San Agustín, 400 o casi 500 años después, iba a cantar en el pregón pascual, diciendo, oh feliz culpa que nos mereció tan gran Redentor. San Agustín, doctor de la Iglesia. Porque en aquel momento San Agustín entendía lo que es elevar, sobrenaturalizar el dolor, la adversidad, el ser un paralítico. Por ejemplo, está tirado en la calle, accidentado. Hay que acordarse que la confianza en Dios, palabra de Pío XII, no consiste en la triste resignación del fatalismo, sino en la fe en el amor de Dios. No consiste entonces en el triste fatalismo, en la triste resignación fatal. ¿Por qué habla de eso? Porque los fatalistas, los musulmanes, por ejemplo, dicen que todo está escrito y hay que resignarse a ello, como que Dios fuera un arquitecto que hace una obra y deja que corra, y si pasa algo mal, está escrito. No, la confianza cristiana no consiste en esa resignación triste, sino que es el amor confiado de un alma que sabe que puede dar la vida para sostener que ese mal que le ocurre a él es algo que Dios tiene pensado para su bien. No existe mal sobre la tierra que no esté destinado por Dios nuestro Señor para la producción de un bien, sea el castigo de un pecador, sea la purificación de un justo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos adversidades, no digamos castigo en general, pero adversidades que han pasado justos y pecadores. Job, Tobías, hombres justos que Dios, para purificar, hacerlos más justos, le mandaron adversidades. Hasta el punto de que Job sea conocido como el santo de la paciencia, de tanto que padeció. También nosotros tenemos el castigo de los pecadores, todos los reyes de Judá que se habían apartado del verdadero Dios, el rey pagano Nabucodonosor, que de tantos placeres sensibles
fue castigado con una enfermedad que lo hizo caminar por años como un animal, le crecieron los pelos y las uñas como una bestia. Pero nosotros vemos que todas esas cosas, por supuesto dentro de la Sagrada Escritura, están destinadas a un bien. Lo que nosotros debemos oír, pero como una peste, y fue lo único que se le reprendió a Job dentro de todos sus dolores, es el tratar de saber el porqué de todo. ¿Qué quiere decir eso? Viéndolo de Job. Job incluso se quejó, pero una queja de alguien que siente un dolor, como un ay Dios mío en el que siente un dolor. La Escritura dice que en eso Job no pecó, en sus quejas, en sus gemidos de dolor. La reprensión que Dios le hizo a Job fue por el hecho de que haya querido ver todos los designios inescrutables de Dios, el saber el porqué absoluto de sus dolores. Eso nosotros no podemos hacer y tampoco podríamos, no está dentro de nuestra capacidad. Caeríamos en un racionalismo espantoso, pensar que todo puede ser analizado o juzgado por la razón. O verse tan inundado en un dolor que uno viene a un sacerdote y quiere que él le diga el porqué, como si tuviéramos un polvito mágico o la bola de cristal. No, nosotros debemos aceptar de manos de Dios lo que es el dolor, pero teniendo presente de que Él quiere un bien con ese dolor. Y mientras yo permanezco en su gracia, yo voy a estar actuando bien delante de esa adversidad. Como el hombre que estaba paralítico y pidió que le metieran por el techo. Porque era tanta gente que rodeaba a nuestro Señor, en la ocasión de que viene también un paralítico, y lo descuelgan del techo para que nuestro Señor lo curara. Nosotros debemos buscar la sobrenaturalización del dolor, pero no buscar el porqué de todo, porque si no, precisamente caemos en ese error de un racionalismo de pensar que el Dios tiene la obligación de revelar todos sus designios a nosotros de manera ninguna. Dios tiene la libérrima disposición de comunicar lo que quiere. Y lo que no quiere, nosotros debemos agachar la cabeza delante del misterio. Él dice el libro de la imitación de Cristo, hablando del camino real de la Santa Cruz, si no me equivoco es el capítulo 12 del tercer libro de la imitación de Cristo, que dice que si nosotros tratamos de huir de la cruz, yendo o al mundo o a una casa religiosa, jamás vamos a huir de la cruz. La única manera de hacer con que la cruz pese, pero de manera positiva, es llevarla como la llevó Cristo. El que me sigue, dice el mismo libro de la imitación de Cristo, haciendo alusión al Evangelio, dice, el comienzo del libro, el que me sigue no anda en las tinieblas. Pero para seguir a nuestro Señor hay que cargar la cruz, que no es otra cosa que los sufrimientos, que incluso nosotros debemos agregarle sufrimiento. Dice un padre de la iglesia que el que toma los dolores de la vida como la única fuente de purificación y de penitencia, en realidad no hace penitencia alguna. Fíjense qué frase tan dura, que si alguien no busca incluso las penitencias voluntarias, esos dolores del cotidiano no tienen tanta razón de satisfacción. Un padre de la iglesia hablando. Entonces, que nosotros incluso debemos buscar, además de todos los dolores de la vida, ayuno, mortificación, penitencia. Precisamente cuando nuestro Señor tiene que reprender a los discípulos porque no pudieron sacar a un demonio, le dice, esa casta solamente sale con ayunos y penitencias. Entonces, el problema del dolor, la única solución del dolor mientras nosotros estemos en este mundo es sobrenaturalizar, tener un espíritu sobrenatural profundo, que por supuesto es una gracia grandísima, que lo adquirieron los santos en los altos grados de santidad, y al ser una gracia solamente puede venir por medio de la Santísima Virgen María, que tiene la llave
de la fuente de la gracia y hacia el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a pedir a la Virgen esa resignación a Dios nuestro Señor. Y conectándolo con el comienzo del sermón, sepan, al resignarnos amorosamente a las disposiciones de Dios, nosotros estamos rindiendo un acto de adoración, porque adoro a la Santísima Trinidad sin entenderlo absolutamente lo que ocurre, pero sé que su adorable disposición es para mi bien, para mi salvación y para el bien de las almas. Ave María Purísima.